Muy bien, mi hermano Eder de Venezuela. Estamos estudiando entonces ahorita la materia del Apocalipsis. Y antes de darle a nuestro libro ministerial, quiero hacer un recuento, una ayuda a memoria de lo que nosotros estudiamos, la clave y el orden. La clave y el orden para que nosotros podamos entender lo que es el libro. Por lo tanto, el libro, que le hacemos una línea, vamos a ver que acá, en el capítulo 1, Juan nos enseña en el versículo 19 que acá son las cosas que eran, las cosas que eran. Estamos hablando acá de pasado. Lo segundo que nos enseña Juan es que en el capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Y de ahí Juan nos enseña que del capítulo 4 hacia el final, las cosas que sucederán después de estas. Entonces, acá vemos que el capítulo 1 es la visión que Juan ve en la isla de Patmos, al Cristo glorificado. Las cosas que son las cosas presentes. En el tiempo de Juan, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 hay 7 iglesias reales que quedaban en Asia Menor. Juan era conocido en ese territorio. Recordemos que Juan fue el último apóstol, por lo tanto, Juan era toda una celebridad. Juan era un hombre reconocido, un hombre al cual lo admiraba el pueblo evangélico, el pueblo cristiano de aquel entonces. Y las cosas que sucederán después de estas es futuro. Acá es futuro. Evidentemente, mira, las cosas que eran, las cosas que son. Un mensaje directo, pero al mismo tiempo profético, al mismo tiempo universal. La iglesia comienza en Hechos, capítulo 2 y termina el día del arrebatamiento. Hasta ahí puedes visualizar la pizarra. Sí, por supuesto, claramente, profe, claramente. Mira, la iglesia comienza en Hechos 2, en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y va a terminar el momento del arrebatamiento. De ahí no hay más iglesia. En el capítulo 6 comienzan los juicios descritos en la 70ª semana de la profecía de Daniel en el capítulo 9. Capítulo 4 es la adoración del cielo. Mira acá, por favor. Acá está la iglesia. En el capítulo 3 hacia adelante ya no hay más iglesia. Desaparece la iglesia. Por lo tanto, mira lo que voy a hacer. La iglesia es arrebatada. Mira,
Después que la iglesia es arrebatada, viene el capítulo 4, que es la adoración al cielo. Acá, cuando estudiemos en el capítulo 3 la iglesia de la Filadelfia, que es la iglesia del modelo del arrebatamiento, esta iglesia, mi hermano, dice que Cristo ha puesto una puerta abierta delante de ella. Y en el capítulo 4 Juan ve una puerta abierta. Esa es la puerta que los arrebatados vamos a entrar al tribunal de Cristo. Y de ahí viene la adoración al cielo y habla de los 24 ancianos que están postrados ante el trono, tirando sus coronas delante del Señor. ¿Quién recibe coronas? ¿Judíos o la iglesia cristiana? Las coronas son recibidas también por la iglesia. Las coronas las recibimos nosotros, Claro. los cristianos, en el tribunal de Cristo. Claro, el judío convertido al cristianismo es arrebatado también y se va con el Señor. Las coronas y la palabra anciano cuando dice es la palabra griega presbíteros o presbiterio, que es para anciano, para la iglesia. Por eso dice escribe al ángel, refiriéndose al anciano de la iglesia. Es el ángel, indudablemente, indudablemente, profesor, se refiere a ese anciano, a ese presbítero. Ese pastor, a ese anciano que está cuidando la iglesia de Efeso. En este caso vamos a estudiar la de Esmirna. Por eso dice, y escribe al ángel. Escribe al ángel. Escribe al ángel. La palabra escribe en el griego es grafo o grafía, que Ven. significa escribir sobre una plataforma, sobre una plataforma. En este caso, Juan está escribiendo sobre un pergamino. Al ángel, en el griego es ángelos, que significa mensajero, igual que un ángel espiritual, pero en este caso se refiere al mensajero de Dios, al enviado de Dios que está cuidando la iglesia de Esmirna. Entonces dice, escribe al ángel, al anciano, al pastor de la iglesia, eclesía de Esmirna. Y dice, el primero y el postrero, el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y el que vivo. Mira, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Ahora Correcto. recuerda algo. Recuerda algo. Juan fue el único apóstol que estuvo con María Magdalena, María la esposa de Cleofás y María la madre de Jesús en la cruz. Estuvo en la muerte y muerte de cruz. Fue el único apóstol. Él vio a Jesús morir y ahora lo ve resucitado con cuerpo de gloria. Todos los años que pasaron y Cristo le dice, el que estuvo muerto y vivo. Recuerda que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque mueras, vivirás. Él está mostrando la resurrección. Él está mostrando lo que va a suceder también con los creyentes. Ahora, el arrebatamiento, después del capítulo 3 y en el capítulo 5 aparece un rollo, un pergamino o un papiro que tiene 7 sellos. Esos 7 sellos yo le llamo el título de propiedad de la tierra, porque solamente el que es dueño puede ordenar que suceda algo en la tierra.
En Amén. este caso, Cristo tiene el título de propiedad de la tierra. Y en el capítulo 6 comienza el destape del primer sello con un caballo blanco mostrando una santidad, pero que es falsa. Y ahí aparece el hijo predilecto de Satanás, que es el anticristo. La palabra anti es todo lo que se opone a Cristo y se hace pasar por Cristo. Y viene con un arco sin flechas, porque el caballo es un animal de conquista, de guerra. Él viene a hacer guerra, pero no viene a matar. Viene a traer una falsa santidad, una falsa paz, una falsa seguridad. Por lo tanto, si usted mira acá, capítulo 1, las cosas que eran. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y del capítulo 4 hacia adelante, las cosas que sucederán después de estas. Juan mismo lo escribe. La iglesia es arrebatada antes de los 7 años de la 70ª semana del capítulo 9 de Daniel. La iglesia no entra en la gran tribulación. Ahora, entonces, viendo nuestro libro, dice, la segunda carta fue escrita a la iglesia de Esmirna. Habíamos estudiado ya la primera carta. ¿A qué iglesia era? ¿Te acuerdas? Éfeso. Éfeso. Y habíamos estudiado de que Éfeso perdió su primer amor. Y al perder su primer amor, ellos permitieron falsos apóstoles que ingresaran a esa iglesia, porque ellos se llenaron de amargura, porque experimentaron el vacío realmente de la palabra verdadera y pura que ellos ya habían conocido. Sí, en ese momento usted me dejó claro que eh, ellos no pusieron a prueba en el efecto de evaluar si eran buenos o no, sino que tuvieron por su error que pasar por experimentarlo y Así sufrir, es, porque probar en el el mal griego, sabor. correcto, porque en el griego es diferente que a nuestro castellano, el entendimiento de lo que quiere decir. Por eso es muy importante aprender a hacer exégesis en algunas palabras y en el momento necesario. ¿Para qué? Para poder aperturar más lo que la Biblia quiere enseñarnos. Y no solamente eso, no solamente vamos a usar la Reina Valera 1960. Vamos a usar varias versiones y Biblias interlineales también para tener mayor capacidad. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, dice esto. De nuevo el destinatario de la carta es el responsable o responsables, esta vez de la iglesia cita en la ciudad de Esmirna. Es el predicador, es el pastor, es el anciano, es el pastor el que es el responsable, pero también yo tengo acá en mi ministerio, tengo directiva, tengo diáconos, diaconisas. Entonces hablamos que hay responsabilidad compartida, no solamente en mí, sino que hay ancianos aparte de mí que sirven dentro de la obra ministerial. Por eso yo te pongo directamente, estamos hablando de qué? Estamos hablando del responsable, pero también seguramente responsables. Podría ser que haya también un equipo de trabajo con el encargado de la iglesia. Amén. Claro, sí, entiendo eso. Cristo se presenta a sí mismo con el título que se le caracteriza en el griego, el alfa y el omega.
Cristo es el que dio su vida en la cruz y el que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Recuerda, bueno, todavía no hemos estudiado contigo, sino con otros estudiantes, el Salmo 110, un salmo profético, es un salmo mesiánico, hablando interesantemente de una doble profecía, la del Cordero y la del León de la tribu de Judá. Mira qué interesante porque dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. O sea, estamos hablando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida no es el arrebatamiento, porque la segunda venida es a la tierra. Él no pisa la tierra para arrebatar a su pueblo. Sí, claro. Es más, él viene para la guerra de Armagedón. ¿Y de ahí qué hace? Implanta el reino milenial del Apocalipsis, capítulo 20. Y Zacarías 14 habla que él va a poner sus pies en el monte de los olivos. Nosotros, en cuanto a salmos mesiánicos, no mencionamos el 110, pero sí hace poco, hace un mes, hablamos del salmo número 2, salmo mesiánico también. Excelente. Y dice que, y habla también del reinado con vara de hierro, ¿te acuerdas? Sí, Y dice, mi hijo eres tú. yo te engendré Es un, hoy. así es un salmo también mesiánico. Muy bien, qué lindo. Ahora dice acá, yo conozco tus obras. Cristo conoce las obras de todos los siervos y siervas, de todos los tiempos, de todas las congregaciones. Y dice acá, y tu tribulación. Acá quiero hablar un poquito sobre la pregunta que me hiciste sobre el padecimiento. Hay algo que nosotros debemos de entender. Y lo que te quiero decir es de que nosotros, cuando estudiamos la hermenéutica escatológica, mira el lenguaje, no hay que asustarse por los nombres. Hermenéutica del verbo hermeneo, interpretar. Hermenéutica escatológica es interpretar correctamente la profecía bíblica. Amén. Vamos a encontrar muchas veces, por ejemplo, esta palabra del versículo 9 del capítulo 2 de la iglesia de Esmirna, cuando Cristo le dice, yo conozco tu tribulación. Vamos a encontrar que una palabra tiene un doble sentido o una doble aplicación. En este caso, está hablando de las tribulaciones que vive un creyente, que pasa un cristiano. Otra cosa sería la tribulación de la semana 70 de Daniel. O El sea que propio, eso es lo que definimos en un momento, perdóneme usted, le haga perderle el hilo. Profecía de doble referencia. no, acá no es de profecía, sino acá es que la palabra tribulación se aplica en las tribulaciones que nosotros pasamos como cristianos, muy diferente a la tribulación de los juicios Amén, que amén, van a amén. venir. ¿Te diste cuenta? Te voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo sería la palabra león. En Proverbios, la palabra león se refiere al animal en sí. En Primera de Pedro 5:8 se refiere a Satanás, que anda como león rugiente.
Y en el Apocalipsis, león se refiere a Cristo como león de la tribu de Judá. Vemos que hay tres aplicaciones diferentes para la palabra león. Ya va, habló del león rugiente que es Satanás, nuestro león que es el de la tribu de Judá. ¿Cuál es el otro? El animal que Ah, aparece en amén. Proverbios. Entonces vemos que no debemos de hablar por hablar, sino que debemos de investigar. Para eso estudiamos hermenéutica, para poder interpretar correctamente lo que el Señor nos está hablando. Acá dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. No tiene nada que ver que la iglesia va a ser arrebatada en la tribulación. Está hablando de la persecución que él tiene. Ahora voy a hablar del padecimiento que tú me preguntaste. Mira, primeramente, esta iglesia de Esmirna está bajo el imperio romano. Venezuela no está bajo el imperio romano. El Claro, imperio romano perseguía a los cristianos a muerte o a cárceles. Esa es persecución y es padecer, porque el ser cristiano en ese tiempo era padecimiento. Hoy en día, escúchame, hay más de 50 naciones que muchos cristianos padecen por ser cristianos. Nosotros no padecemos por ser cristianos todavía, porque no nos encarcelan, no nos buscan en las casas para quemarnos, correcto. pero sí somos perseguidos espiritualmente. Hay persecución espiritual, los demonios te persiguen. Por ejemplo, ¿cómo me pueden perseguir los demonios? Sí, Pueden amén. usar, pueden usar a tu familia contra ti. Se alejan, se separan. Eso es persecución. Ya no te quieren cerca. ¿Por qué tu familia no te quiere cerca? Porque tú estás confrontando constantemente su pecado y se aleja. Oye, vas a venir con Eder, que venga, pero que no venga a hablar de la Biblia. Persecución. Claro, Otra cosa es padecimiento. Esa persecución que tú tienes porque tu primo, tu cuñado, no quiere que le hables de Cristo, no te hace padecer a ti. Padecer sería que el señor Maduro esté buscando a los cristianos para meterlos a la cárcel y tú no tengas que esconderte. Eso es padecimiento, en plena persecución. claro. Ah, tú tienes persecución. Vamos a ver. No puedo predicar en el mercado porque hay letreros que impiden que lo haga. Estás siendo perseguido, pero no estás padeciendo por eso. Sigues igual, te subes a tu carro y te vas. Sí, cómo no. ¿Viste la diferencia? Sí, le entendí. Padecimiento y persecución. Pero hay personas que son perseguidas y padecen. Nosotros no, yo no padezco en mi persecución. Tengo guerra espiritual, tengo persecución espiritual, pero no me están buscando y tengo que estar padeciendo, tengo que estar escondido. No, mi cristianismo es perseguido. ¿Y por qué es perseguido mi cristianismo? Porque predico la verdad, porque consagro mi vida. Por lo tanto, las tinieblas te rechazan. Ahora, Amén. acá dice, el Señor declara ser consciente y sabedor de las obras de la iglesia de Esmirna, de su tribulación, o sea, del padecimiento, de la persecución que tenían y de su pobreza en lo material.
pero ellos espiritualmente estaban dentro de la sana doctrina. Oraban, ayunaban, se separaban del mundo, leían la Biblia. La realidad de que aquellas gentes en aquellos tiempos, cuando el evangelio se hacía paso en medio de un mar de paganismo, idolatría y brujería. ¿Qué significa esto? Vamos a aplicar hermenéutica. Tenemos que aplicar de que este tiempo que ellos estaban, ese tiempo que ellos estaban llevando el evangelio del Señor Jesucristo, no es como ahora. Ahora nosotros nos enfrentamos a religiones paganas, a brujería, pero cristianismo hay muchos años atrás, muchos siglos. Sí, En claro. ese tiempo no. Entonces ellos tenían que venir a ingresar a un mundo donde no era cristianismo. Es por eso que los apóstoles eran necesario que tuvieran poder para hacer milagros, para hacer liberaciones, porque así va a demostrar que el cristianismo era verdadero. Hoy en día no se necesita eso, porque ahora el poder, ¿sabes cuál es? Que el alcohólico ya no es alcohólico, que el drogadicto ya no es drogadicto. Ya no necesito hacer milagros. Ahora el milagro soy yo, una vida transformada. Las iglesias ya fueron fundadas y fueron fundadas con el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles, hasta que se fundaron las congregaciones y siguieron. Amén. Amén. Entendido. ¿Alguna pregunta? No, no. Bien hasta ahora, pastor. Esa pregunta respondida. Ok. Continuamos aquí. Eh, Entonces, tenemos que entender que la tribulación nos vamos a ayuda. continuar. Amén. Tenemos que entender que la tribulación nos ayuda a consagrarnos más a Cristo. El escritor Jimmy Downs comenta, el que quiera andar en verdadera consagración deberá entrar en la universidad de la adversidad. Ese es el mejor instituto bíblico que existe. Versículo 9, parte B dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los de Mirna habían experimentado el ataque blasfemo por parte de falsos creyentes. Los aludidos en la carta eran judíos, solo de nombre. Posiblemente eran judaizantes, pero que curiosamente hoy en día están resurgiendo en gran cantidad y están en las redes sociales sacando cristianos para judaizarlos. Sus enseñanzas están basadas en parte de la ley y en parte de la gracia. Pablo en el libro de Gálatas reprende estas enseñanzas y al que lo predica le llama anatema. Los de Esmirna habían gustado de esta persecución tanto desde afuera como desde adentro, pero a diferencia de la iglesia de Éfeso, no se habían amargado y consecuentemente no habían perdido el primer amor. Y es por eso que el Señor da ánimo